Y yo no era la persona más idónea para que el Señor llamara a esto, puesto que era una persona que no la llevaba, ya no llevaba la Reforma Pro Salud, a pesar que la conocía de niña. Pero una cosa es conocer y tener la teoría y otra es practicarla, ¿ya? Entonces, en mi caso, ahora estoy tratando sí de practicarla, pero en su momento no, era bien rebelde a ello, bastante rebelde. Creía que en algunas cosas estaba bien y otras simplemente no las tomaba en cuenta. Pero el Señor me hizo un llamado a través de una persona, no de la iglesia adventista, sino una persona católica, que es una tía, que estuvo súper enferma, le dio un cáncer grave a ella, un cáncer terminal, y en ese afán de ella querer vivir, buscamos ayuda de una persona de la iglesia, un hermano que se llama Freddy, que él había aprendido un método para ayudar a la gente con cáncer y con cáncer terminal. Y bueno, ahí en esa situación vimos el milagro que Dios obró en la vida de ella. Siendo desahuciada por 4 oncólogos, ella fue muy, muy obediente, como debiéramos ser nosotros, a las cosas del Señor, y no cuestionó nada, solo obedecía. Y ella ha sido de mucha bendición para mí, porque yo cuando la vi ya sana, veo en ella no solamente una sanidad física, sino veo una sanidad del alma, del espíritu. Y eso fue algo que me impresionó bastante, ¿ya? Que impactó mi corazón, porque yo sabía que ella tenía ciertos problemas psicológicos, como todos los tenemos, ¿cierto? Como hablaba ayer Noelia sobre las heridas, y ella también tenía sus problemas de depresiones y cosas de ese tipo. Incluso había estado en alguna oportunidad internada en algún lugar donde la estaban tratando por ello. Por lo tanto, cuando la veía tan alegre, después de haber salido un cáncer terminal tan positiva, tan distinta, con tanta energía, con tantas ganas de vivir, impresionó mi corazón eso. Y Dios me hizo ese llamado en ese momento. Y ahí decidí empezar a cambiar mis hábitos. Primero, ¿ya? Conocer de qué se trataba para poder ayudar a otros. Y todavía estoy en ese proceso, hermanos. Y eso ya fue hace 9 años. Hace 9 años. Ahora en abril, esto pasó en marzo del 2016, sí, 9 años. Bueno, de ahí en adelante he ido aprendiendo este tema y eso es lo que voy a tratar de compartir, lo principal de esto en esta tarde, ¿ya? De ahí, bueno, Dios ha ido dando la oportunidad de que podamos ir haciendo cursos, diplomas, viajes. 2 oportunidades antes he venido por lo mismo a Argentina a aprender, a un congreso, 2 congresos, también a Lima, bueno, he ido a varios lugares. También no solamente a aprender, sino también a apoyar, enseñar algunas cositas y aprender, siempre uno aprende, ¿ya? Y lo que vamos a hablar esta tarde es sobre la Reforma Pro Salud para el remanente final y sobre la dieta equilibrada. Bueno, además mencionar que yo de profesión soy de otra área, del área agroindustrial, ¿ya? Y siempre me pregunté, después de haber estudiado ingeniería civil agroindustrial, ¿por qué estudié eso? Porque no me gusta mucho, la verdad, la industria de alimentos, o sea, estar ahí en la planta, en la fábrica, ese estilo de vida de turnos, de estar en el frío, en el exceso de calor, todo eso no me agrada, la verdad. No es como algo que me atraiga. Sin embargo, el conocimiento que pude adquirir en esa carrera me dio una base para entender un poquito más estas cosas de la salud, ya que eso se lo agradezco mucho al Señor, y también para entender de que uno tiene que aprender a elaborar alimentos que estén acordes, y como bien decía Waldo delante, cuando uno va a comprar a un supermercado, ¿qué encuentra? Muy pocas cosas realmente que son totalmente saludables, ¿ya? Poquísimas cosas. Entonces, en verdad Dios ha dejado su sistema distintivo para su pueblo. Y hoy día vamos a hablar sobre eso, sobre la Reforma Pro Salud para este remanente, que el Congreso se llama, ¿cierto?, preparando un remanente para el tiempo del fin. Y ese remanente tiene que estar preparado en todas las áreas, porque el Señor, como decía por ahí una amiga que anda con nosotros, se mete en todo, ¿cierto? Se mete en todas las áreas, no es solamente en algunas áreas. El Señor en todo interfiere. Y una de las cosas es la salud de nosotros, ¿cierto? Las reformas que son necesarias. Bueno. El Señor nos hace un llamado aquí en su palabra, ¿cierto? Que dice que si nosotros oímos atentamente la voz de Jehová, nuestro Dios, y hacemos lo recto delante de sus ojos, y damos oído a sus mandamientos, y guardamos todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, dice. Porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que hacemos lo recto, ¿cierto? Si oímos sus mandamientos, pero solamente oír no nos libra, ¿cierto? Si oímos es una cosa, pero ¿qué dice que tenemos que hacer la palabra? Guardar, ¿cierto? Y guardar algunos estatutos o todos. Todos, o sea, la condición es bastante amplia, si se fijan. No es una condición así que sea como mínima, sino que es una condición total.
Te dice, te voy a librar siempre y cuando tú guardes todo, ¿ya? Y dice que, y es bien categórico, porque dice todo y dice ninguna. O sea, tú guardas todo y ninguna te va a venir. Entonces, si nosotros hoy día analizamos nuestras vidas, estamos pasando problemas de salud, estamos teniendo dolencias, malestares, estamos teniendo la condición óptima, no. ¿Por qué? Porque no estamos guardando todo, ¿ya? Estamos guardando algunos, a lo mejor la mayoría, pero no todos los estatutos. Y para ello, para guardarlo hay que conocerlos, porque si no conocemos las leyes, ¿cómo vamos a guardarlas? ¿Cierto? Entonces, el Señor dice que no va a venir la enfermedad que le envió a los egipcios. ¿Y cuáles eran las enfermedades que tenían los egipcios? A ver, si ustedes lo han escuchado, lo han estudiado. ¿Qué tenían los egipcios? Lepra, tumores, cáncer, ¿verdad? Tenían muchas de las enfermedades que hoy día tenemos. Hay registros históricos, bueno, no entré en ese detalle acá porque no tenemos tanto tiempo, pero hay registros históricos que muestran que los egipcios tenían muchas de las enfermedades que hoy tenemos nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque los hábitos de los egipcios eran hábitos exagerados, ¿cierto? Muchas mezclas de alimentos, era mucho de lo dulce, y ellos tenían hábitos que los enfermaban, ya entre lo que es alimento por lo menos, y muchos otros hábitos más de idolatría. Bueno, la dieta original que Dios dejó para el hombre perfecto, ¿dónde se encuentra? Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Que se encuentra en el Génesis 1:29. Si alguien lo puede, por favor, leer. Aunque estén ahí, yo creo que igual participemos leyendo, por favor. Ahí hay un micrófono que van a pasarle a quien quiera leerlo. ¿Noelia se había ofrecido? Ah, bueno, ahí está. Y dijo Dios, no puedo leer. Sí, es que no sé si eso lo tengo que quitar yo o lo quitan allá. Ok. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os será para comer. Génesis 1:29. Muchas gracias. Bueno, es bien claro ahí, ¿cierto? Habla de las plantas que dan semilla y los árboles que dan fruto. Bueno, nosotros solemos pensar solo en dulces, ¿verdad? Pero no solamente dulces, porque hay árboles que dan frutos que no son dulces, ¿verdad? ¿Como cuáles, por ejemplo? La palta, la aceituna, la nuez, el tomate, ¿sí? Almendra, y todo eso venía en el Génesis 1:29. O sea, esa es la dieta original para un hombre diseñado en perfección y que no había pecado, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver en la siguiente lámina, así como una muestra, ¿ya? Aunque igual eso está como más enfocado en las frutas dulces, pero también hay frutas que no son dulces, frutas que son como, si les pudiéramos llamar de verduras, porque generalmente se comen con la ensalada, con los vegetales, como la berenjena, el pepino, ¿cierto? Hay varias de esas son frutas, salen de arbustos. También el coco, me dicen acá, ¿cierto? Bueno, tenemos otro tipo acá. Todo lo que son frutos secos, ¿ya? Que son obviamente con otra composición. ¿De qué están más compuestas las frutas frescas? A ver, las frutas dulces. ¿Qué es lo que más contienen en nutrientes? Vitaminas, minerales, también tienen un poco. Azúcar, bastante azúcar. ¿Cómo se llama el azúcar de la fruta? Fructosa, aunque igual también pueden tener glucosa. Algunas tienen de ambas, ¿ya? ¿Y esto que tiene glucosa? ¿Tiene mucha glucosa eso? No, ¿verdad? Ok. No tiene mucha glucosa esto. ¿Qué es lo que tiene más esto? A ver, los frutos secos. Aceites, óleo, ¿verdad? ¿Y qué más tienen? Proteínas también. Omega 3, muy bien, son tipos de aceites, ¿sí? Y también tienen sus fibras, sus minerales, sus vitaminas. Ya. ¿Pero tienen mucha agua o poca agua? Poca agua. ¿Y las frutas, en cambio, sí tienen? Bastante agua. Ya. Luego vamos a hablar un poquito sobre el propósito de Dios al diseñar al hombre, ¿ya? De acuerdo a un párrafo que aparece en el libro Patriarca y Profeta, yo desde lo sé, características, aunque no puse la cita acá, características que tenía el hombre original diseñado por el Señor. Lo creó a imagen de Dios, dice, en armonía con la voluntad de Dios. ¿Hoy día estamos en armonía con la voluntad de Dios? Nos cuesta, ¿verdad? Somos un poco
contrario, nos gusta lo contrario a lo que Dios nos pide, ¿cierto? Con una mente que comprendía lo divino. ¿Nosotros comprendemos lo divino plenamente? No, ni siquiera el amor de Dios. Hay un párrafo que dice en el testimonio número 5 para la iglesia que dice que el amor de Dios es tan grande que nosotros, aunque tratáramos de entender, es como una gota en un vasto océano, dice, lo que nosotros podemos lograr comprender del amor de Dios. Es algo incomprensible casi para nosotros, ¿ya? Entonces esta mente de ellos no era así como nuestra mente, era una mente totalmente lúcida, ¿ya? Superior a nosotros. Tenían además afectos puros, ¿ya? No afectos egoístas, como nuestros afectos son egoístas. Tenemos los afectos hasta que nos hacen daño. Hasta ahí llegan los afectos, ¿verdad? Además, los apetitos y pasiones del hombre original que Dios creó estaban bajo el dominio de la razón. ¿A nosotros podríamos decir que nos domina la razón? ¿O que nos domina el apetito, nos domina la pasión? Muchas veces si nos subyugamos esos apetitos y pasiones al Señor, ¿verdad? Las domina el enemigo. Porque ¿quién puede dominar? Tenemos dos opciones. ¿Quién domina? ¿Está dominando el Señor o está dominando Satanás? No tenemos camino medio. Cuando estamos tomando una decisión, ¿quién nos está dominando? ¿El Señor o Satanás? Y fácilmente nos soltamos. Fácilmente nos soltamos si no estamos, como decía el hermano Euler, en oración permanente, elevando nuestra mente. Dejamos de orar y inmediatamente nuestras tendencias afloran, ¿verdad? Pero estos no eran así. Ellos tenían totalmente su apetito y pasiones bajo el dominio de la razón. Además, eran santos y felices de llevar la imagen de Dios. Ellos se sentían tranquilos, su alma estaba en paz. Tenían una paz plena que no podemos nosotros ni siquiera entender. Quizás cuando hemos estado en la presencia del Señor y el Espíritu se ha derramado en nosotros, ¿cierto? Hemos logrado sentir un poquitito de esa paz, que puede durar un tiempo, pero si nosotros nos soltamos, perdemos esa paz. Ellos tenían perfecta obediencia a la voluntad divina. Así era su característica. Y Dios lo creó al hombre con misericordia, y esa es la imagen que Dios quiere que nosotros volvamos a tener, que Él quiere restaurar en cada ser humano, en todos los seres humanos que lo acepten. Quiere el Señor restaurar esa imagen de armonía con la voluntad del Padre, de perfecta obediencia, ¿cierto? De apetito y pasiones subyugado al Espíritu Santo. ¿Qué dice el salmista? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es ante el universo, ante Dios? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Sin embargo, a pesar que somos tan poquita cosa, ¿cierto? Que dice el salmista, le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué puso? A ver, debajo de los pies, ¿qué dice ahí? Ovejas, bueyes, todo ello, ¿cierto? La yegua, por ejemplo. ¿Se fijaron la yegua que se subyuga al hombre? Yo me subí a la yegua y la yegua no me arrojó lejos, me aguantó ahí. Está subyugada a un ser humano, ni me conoce, ¿cierto? Dios permitió eso, a pesar de lo débiles que somos. Y asimismo dice las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Todo Dios lo hizo al hombre. Pero el hombre hoy día, ¿en qué se preocupa? Quiere vivir una vida artificial, ¿verdad? Contraria, porque el enemigo de Dios ha trabajado tan con una espada afilada en el corazón humano para separarlo de estos propósitos. El Señor, en su misericordia, cuando creó al hombre, y el hombre cayó en pecado, ¿cierto? Esa triste hora en la que el hombre pecó y decidió lo malo y entró el mal. ¿Qué empezó a sentir el hombre cuando pecó? ¿Qué dice la palabra? Vergüenza, ¿cierto? Un miedo de vergüenza. Es un miedo de vergüenza, ¿sí? Vergüenza me dicen acá. Y sí, pues eso sintió que se fue a esconder. Ustedes cuando hacen algo malo y los pillan, ¿cómo se sienten vergüenza, cierto? O miedo también, que las consecuencias, que cuando son niños, uy, me van a pillar, ¿cierto? Bueno, no solo los niños, los adultos también. Miedo a Dios. ¿Cuánto no hemos crecido con miedo a Dios? Un miedo. Mejor soy obediente porque si no Dios me castiga. Me voy a ir al lago de fuego, ¿cierto? Es un miedo. A veces ni siquiera es tanto amor por el Señor, es un miedo. Hay que tener cuidado ahí porque está bien tener respeto, pero hay que tener amor por el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice?
que el Señor en su misericordia dejó un antídoto un poquito para el ser humano, porque ese miedo, ¿qué es lo que genera? ¿Usted sabe lo que genera el miedo fisiológicamente? ¿Qué genera el miedo? Parálisis, dice acá. Claro, a veces no una parálisis así como literal, que me quedo paralítico, pero ¿qué paraliza el miedo? A ver, en el sistema del cuerpo, ¿qué paraliza el miedo? Claro, el sistema nervioso se activa y el miedo paraliza, por ejemplo, el sistema digestivo. ¿Ya? Cuando hay miedo, cuando hay incomodidad, ¿cómo se pone el sistema digestivo? Rígido, ¿cierto? Y puede la persona fácilmente digerir los alimentos, empieza a tener reflujo, ¿cierto? Disminuye las defensas, exactamente. No se puede dormir bien porque está como un miedo. A veces un miedo que no lo razonamos, pero está silencioso, como subclínico, podríamos decir, ¿cierto? A nivel cerebral, inconsciente. Tal es nuestra situación que no queremos descansar, no podemos, ¿cierto? Claro, el miedo es algo que es bastante frecuente en el ser humano. Incluso, miren, nosotros estuvimos hace un mes atrás en un lugar en Cuba, ayudando ahí en el Seminario de Teología de Cuba, y llegó mucha gente a atenderse, porque andábamos con un equipito que es una resonancia que yo la traje a todo esto, por si alguno quiere tomarse la resonancia, entrego un informe del cuerpo humano. Y bueno, una amiga que es médico que estaba ahí, médico adventista, ella dice que llegó una señora que había sido o era prostituta actualmente, ¿ya? Y esta señora le toma el examen, no era cristiana ella, la llevaron, y la señora tenía bastante bien muchos exámenes, y uno podrá decir, qué raro, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con esa señora? Que esa señora no conocía, entonces no tomaba 100% conciencia todo lo malo que hacía, al parecer, por lo visto. Entonces, yo también me tocó a mí atender una persona así, de esa que había sido, o era, no sé si todavía era prostituta, y también vi algo similar, aunque ella tenía un cáncer. Estaba localizado en una parte de su daño, pero no todo el cuerpo, digamos. Entonces, uno puede observar que la conciencia, mientras más despierta está, mientras más sabemos, más debemos de ajustarnos, porque el Señor nos va a pedir cuenta de lo que nosotros ya sabemos, ¿ya? De lo que no sabemos, ¿cómo nos va a pedir cuenta? Claro, claro. Ahora hay gente que igual, aunque no sepa la ley aparentemente, igual va a tener las consecuencias de su pecado. No digo que no vengan las consecuencias. Pero viene mucho más fuerte cuando yo sabiendo no hago lo bueno, ¿cierto? Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, dice la palabra. Aquí el Señor dejó un antídoto para ayudar a esos daños que genera el pecado, ¿ya? En el cuerpo humano. ¿Y qué es lo que dejó? Espinos y cardos, dice. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos tener sanidad, ¿qué debemos consumir? Plantas del campo. Porque a menos que nosotros nos creamos Adán y Eva, que estamos en el Edén y que no tenemos ningún problema, pero yo creo que no es la realidad nuestra, ¿verdad? Estamos siempre en una permanente lucha en nuestra vida. Por lo tanto, necesitamos comer plantas del campo. ¿Ya? Entonces, el Señor dejó una dieta original ahora, pero para el hombre de pecado. ¿Ya? Dios había dicho a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso fue lo que el Señor le dijo a Adán, ¿cierto? Y quiero que le dejó ahí varios remedios naturales. Pues aparte de las plantas del campo, también le dejó el trabajo, ¿cierto? El trabajo que ocupa la mente y permite que no se estasíe tanto en cosas ociosas, pues. Porque la ociosidad es madre de vicio, ¿cierto? De maldad. Y además dice el sudor. ¿Qué significa eso? Que tenía que hacer ejercicio, trabajar. Como bien dijo Waldo, dos tipos de ejercicios principales que todo el mundo puede hacer, aunque no haya hecho nunca, es caminar y trabajar el campo. ¿Ya? Aquel que no está acostumbrado, al principio empieza a quedar todo molido, ¿verdad? Díganme que no los que trabajan en el campo.
pero después ya el cuerpo se empieza a acostumbrar. Y ahí viene el sudor. Y, además, y cuando se trabaja en el campo, ¿qué otra ley de la salud estamos cumpliendo ahí? A ver. Aire puro, porque podemos respirar, ¿cierto? Ejercicio y tomar sol también, ¿verdad? Ahí tenemos mínimo 3. Y también podemos un cuarto, que es la confianza en el Señor, porque uno es más fácil meditar, ¿cierto? Aumentar esa confianza en el Señor cuando uno está en el campo. En la naturaleza puede llevar una oración, puede meditar, ¿cierto? Puede ir mirando las obras de la creación. Bueno, ahí por ejemplo está el cardo mariano. ¿Alguien sabe para qué sirve el cardo mariano? Claro, es un protector hepático, ¿ya? Y ese es uno de los cardos que Dios dejó como plantas del campo, ¿se dan cuenta? Y así un montón. Ayer gratamente encontré aquí en una farmacia unas plantitas. Unas plantitas, unas mezclas de plantas que hay acá en las farmacias, que en bolsitas así. ¿La han visto, verdad? Claro, y hay una persona, se le ocurrió, no sé ni siquiera, no creo que sea adventista, probablemente sea alguien del mundo haciendo eso, cuando ese era un negocio que tenía que hacer para los hijos de Dios, ¿verdad? Pero como dice la palabra, que si las personas no hacen las cosas, ¿quiénes las van a hacer? Las piedras, ¿cierto? Lamentablemente. Y ahí estaba el emprendimiento que era para los cristianos, lo está haciendo que probablemente alguien que no es cristiano, no sabemos, pero yo me imagino que quizás no. ¿Ya? Entonces, ahí había mezclas de plantitas, de hierbas del campo para sanar. Estudiado, hay estudios científicos, muchos estudios de fitoterapia, ¿verdad? Bueno, además de eso, el Señor dejó una dieta post-diluvio, sabemos eso, ¿cierto? Donde estableció animales puros e impuros. No vamos a entrar en tantos detalles, si no, no vamos a estar muchas horas acá, pero el Señor dejó ciertos tipos de animales que podían comerse en ese tiempo, ¿verdad? Permitidos, y ciertos tipos que no. A ver, por ejemplo, ¿cuáles eran permitidos de los animales para el tiempo de post-diluvio? La vaca, ¿cierto? La gallina, exactamente, todo el que tenga pezuña. Sí, eso. Animales vegetarianos. ¿Y cuáles eran prohibidos en la Biblia? Fueron prohibidos. Los reptiles, el cerdo, ¿cierto? Sí, ahí están algunos dibujos, el camello, el conejo, ¿cierto? No estoy mostrando la lámina, perdón, que la veo yo, no la muestro ella. El chanchito no, ¿cierto? Ya, pero, ¿qué dice la palabra después cuando vino las reformas? Que ya a esta altura, ¿qué debiésemos estar siguiendo? Una dieta vegetariana. ¿Y cuáles son las razones? Así, sin ni siquiera ver la Biblia, sin ni siquiera ver un espíritu de profecía, así, por sentido lógica, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales es mejor llevar una dieta vegetariana hoy día que carnívora? Claro, por las enfermedades, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Pero por qué? Sí, pero los animales, ¿qué pasa con ellos? Porque si eran permitidos en la Biblia, ¿y por qué ahora no? Están más enfermos, exactamente, ¿cierto? Están más enfermos, están en el ambiente más contaminado, están comiendo la comida original de ellos o una comida artificial. Entonces, se hace transgénesis, se les pone medicamentos, hormonas. Claro, la mayoría no son de libre pastoreo, son encerrados, como dice aquí la hermana, ¿cierto? Están en un ambiente contaminado. Y además de ello, están incluso siendo forzados a producir más, por lo tanto están estresados. Y ese estrés también lo transmiten, ¿verdad? Entonces, hoy día tenemos consejos más estrictos al respecto. Y acá, incluso en la misma palabra, ya habían consejos que decía que las carnes debían ser desgrasadas, ¿cierto? Las carnes que se consuman sin grasa. Pero acá dice, miren este testimonio, este párrafo que está interesante, porque dice, como familia estáis lejos de hallaros libres de enfermedad. Habéis usado el cebo de los animales de Dios, que Dios en su palabra prohíbe expresamente, estatuto perpetuo será por vuestras edades. Prohíbe que habitéis y que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Donde quiera que habitéis, perdón. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre será cortada de entre su pueblo. Ya vemos entonces grasa, es difícil que vengan desgrasados, ¿cierto? La mayoría no vienen desgrasados, ¿cómo van a venir
si eso es lo que le da el sabor. Ya. Y aquí dice sangre, miren, ¿cómo está ese asado ahí? ¿Le sacaron la sangre o no? No, ¿verdad? Ah, no, lo veo en el asado. Aquí, tienen que decirme, no se ve el asado. Ya, entonces, que dice que la carne se sirve despidiendo un fuerte olor a grasa porque conviene al gusto pervertido. Entonces, cuando nos gusta eso, porque es agradable, un sabor asado, ¿verdad? Nos gusta, es porque nuestro apetito está santo o está pervertido. Pervertido, ¿verdad? Tanto la sangre como la grasa de los animales son consumidos como manjares deliciosos. Pero el Señor dio instrucciones especiales de que estas cosas no debían comerse. ¿Por qué? Porque su uso produciría una corriente sanguínea enferma en el organismo humano. El no prestar atención a las instrucciones especiales del Señor ha traído una variedad de dificultades y enfermedades a los seres humanos. Si estos introducen en su organismo lo que no puede constituir buena carne y buena sangre, deben soportar los resultados de su falta de atención a la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, bien así categórico, ¿ya? Aquí no hay como muchas opciones de decir, no justificar. En realidad está categórica esta cita. Sin embargo, también tenemos otros problemas, aparte de los animales, ¿verdad? Dice, mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. O sea, lo que nos pasa en el cuerpo también nos afecta el alma. Así que es bien importante aprender a tener dominio de los apetitos, que nos cuesta bastante, ¿verdad? Es una lucha. Pero en esa lucha ha de ganar el yo o ha de ganar el Señor, el Espíritu Santo. Si queremos estar en ese remanente fiel, hemos de abrirle la puerta del corazón para que el Espíritu Santo obre y que nosotros retraigamos nuestro pie de hacer nuestra voluntad. Ahí vemos a un pequeñín, ¿cierto? De chiquito, los niños, la tendencia es a la complacencia. Y si los padres no les enseñamos, ¿cuándo van a aprender si no aprendieron cuando niños? Difícilmente, ¿verdad? Y bueno, tenemos, ¿qué sucede con la complacencia? ¿Cuál es el problema de la complacencia? Primero que la complacencia, ¿qué va haciendo a nivel celular? Estamos hablando de la complacencia ya sea de las carnes, ¿cierto? De los dulces, de los excesos, de las mezclas. ¿Qué produce a nivel celular? Bueno, ahí yo lo mostré con un rostro, pero no es solamente el rostro, porque hay personas que incluso pueden tener el rostro joven, pero uno le toma a nivel celular y están con mucha más edad celular. Los órganos se envejecen, trabajan más lentamente, bueno, eso afectaría, digamos, afectaría de adentro hacia afuera, ¿no? Exactamente. Bueno, lo estético es lo que podemos ver en el rostro. Eso es un ejemplo que puse ahí nomás, en esa lámina. Pero eso no es todo, o sea, no es solo el rostro, sino que tiene que ver con las células. Las células, si les damos alimento correcto, diseñado por el Señor, lo recepcionan bien y hacen todo su proceso. Pero si no, también, claro, pero eso tiene su arista, porque hay gente que, bueno, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Un mal estado de piel va a reflejar un mal intestino. Pero no necesariamente un bien estado de piel refleja a pie junto un buen intestino, porque hay personas que tienen otras vías por las cuales se manifiesta su mala salud, ¿ya? Es como decir, hay gente que es delgadita, pero no significa que lleve una buena alimentación, ¿ya? Hay gente que es más gordita, que tampoco significa de frente que lleve una tan mala alimentación. Claro que probablemente sí, pero no necesariamente. O sea, obviamente que si nos ajustáramos 100% a las leyes del Señor, podríamos tener mucho mejor, digamos, aspecto, pero no solamente acá vamos hablando de un aspecto físico de vanidad, sino que estamos hablando de un todo, de un sentirse bien completamente, ¿ya? Completamente. Yo he conocido personas flaquitas, pero muy estreñidas, y que sufren, y dicen, yo no voy cada 2 o 3 días al baño, y uno que entrevista a gente se va dando cuenta, ¿ya? Ahora, ¿qué significa complacer los apetitos? Es equivalente a pisotear la ley de Dios. Porque también es una ley, aunque no sea la ley moral directamente, pero es una ley natural. Y además, la complacencia de los apetitos de la ley moral, o sea, la ley natural, nos lleva con más facilidad a pisotear la ley moral. Claro, nos condiciona, nos hace menos lúcidos mentalmente, menos conscientes, menos puros, digamos, nos contamina. ¿Ya? Por eso que el cuerpo y el alma y el espíritu van en conjunto. ¿Ya? Si cuidamos uno, como decía la cita que ayer se leyó, que cuando enferma la mente, enferma el cuerpo, y si enferma el cuerpo, enferma la mente.
¿verdad? Ambos se afectan el uno al otro. Bueno, ¿qué importancia tiene esta reforma de la salud, este cambio que debemos hacer? ¿Qué importancia tiene hoy día, en este tiempo del remanente del pueblo del fin? Dice acá la cita que la obra de la reforma pro salud es el medio que el Señor usa. ¿Para qué lo usa? A ver, dos cosas que se tienen que quedar grabadas. Para minorar el sufrimiento en nuestro mundo. ¿Hay sufrimiento en nuestro mundo por salud? ¿Hay sufrimiento dentro del pueblo de Dios por salud? También, ¿verdad? Hemos de ser honestos con nosotros mismos. No nos hemos de creer que estamos por sobre los demás, ¿ya? Y para purificar a su iglesia. Entonces, si la iglesia también tiene ese sufrimiento y tiene esos problemas, necesita ser purificada. Y uno de los medios es la reforma de la salud, ¿ya? ¿Qué dice acá esta cita? A ver, quiero que alguien me la lea, por favor, para que haya más interacción. Por todas partes se ven personas que han tenido mucha luz y... Espérame un poquito, que van a poner el micrófono como estaban transmitiéndose para que se escuche. Por favor. Ok, ahí sí. Por todas partes se ven personas que han tenido mucha luz y conocimiento. Elegir voluntariamente el mal antes que el bien. No tratan de reformarse y empeoran día en día. Mas los hijos de Dios no deben vivir en las tinieblas. Como reformadores deben andar en la luz. Amén. Cierta palabra de Dios esta, que nos llama a vivir en la luz de una reforma individual. Que si cada uno la hace individual, se va a transformar en una reforma colectiva, pero no puedo esperar que los demás hagan la reforma. Yo tengo que preocuparme de mi reforma, ¿cierto? Y los hijos de Dios dice que no deben vivir en tinieblas, ¿ya? Y si nosotros ya hemos tenido esa luz, dice que muchos elegimos voluntariamente vivir contra la luz que ya tenemos. Acá hay otra cita que dice, me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel. Y está tan estrechamente relacionada con él, como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Nuestra mano y nuestro brazo están unidos a nuestro cuerpo, está medio separado, un poquito unido nomás, está bien unido pues, ¿cierto? Así mismo está el mensaje de la reforma pro salud como un brazo. ¿Y para qué nos sirve el brazo? Para todo, ¿cierto? Para empujar, para abrir, para cerrar. Todo lo usamos todo el tiempo, ¿verdad? Uno de los órganos que más usamos, digamos, son los brazos y las manos, así en forma voluntaria. Y para poder dar este mensaje, entonces, ¿lo podríamos hacer sin este brazo? No, porque dice que está unido, es parte, abre el camino. Esa es la estrategia, ¿ya? Entonces, cuando buscamos estrategias misioneras, el Señor ya la está dando ahí, facilita, dice, la reforma de la salud, ¿ya? También hay otras reformas, ¿verdad? La reforma pro salud, la de la vestimenta, que fueron dadas en el mensaje profético, ¿cierto? La pro salud, la de la vestimenta, la educativa, los puestos de avanzada, la reforma industrial, son reformas que Dios ha dejado para este tiempo del fin, para el remanente final. Pero respecto al mensaje tercer ángel, ¿qué dice? Tenía por objeto aquel mensaje, ¿cuál mensaje de tercer ángel? Poner en guardia a los hijos de Dios, representándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaban. Cada vez vemos más cerca esa hora, ¿verdad? Dijo el ángel, habrán de combatir porfiadamente contra la bestia y su imagen. ¿Quién es la bestia? El poder que trabaja para Satanás, ¿verdad? Y la imagen de la bestia, ¿quién es la imagen de la bestia? ¿Quién es la imagen de la bestia? Protestantismo apóstata. Sí. ¿Qué significa el protestantismo apóstata? Aquellas iglesias o grupos de gente que se dice llamar cristianos, que podemos estar nosotros ahí, pero que en vez de estar siguiendo la pureza del evangelio, ¿cierto? Está siguiendo doctrinas confusas y está confundiendo al mundo, ¿verdad? Entonces, aquel que se mantenga puro y fiel y sea parte de ese remanente tendrá que combatir porfiadamente con estas otras influencias. ¿Y acaso hoy día no vemos eso?
¿No vemos a Babilonia y a su poder metido en todas partes? ¿En nuestra propia casa? La única esperanza, dice, de vida eterna es permanecer firmes. Aunque vean sus vidas expuestas a peligro de muerte, deben mantener firme la verdad. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, cuando hablamos de predicar el mensaje del tercer ángel, ¿qué mensaje es el que tenemos que predicar? La justificación por la fe. Pero el mensaje verdadero es la justificación por la fe. Hoy día tuvimos una charla preciosa, ¿cierto?, en la mañana. Una predicación hermosa, que debiéramos de compartirla mucho, así como todas las demás que se han compartido, pero en particular de este tema de la justificación por la fe. Lo mismo que ayer el hermano Erwin, ¿cierto? Y esta es la verdadera reforma, esta es la verdadera justificación que nos lleva a llevar las reformas. ¿Y qué es la justificación por la fe? A ver, ¿quién puede leer este párrafo con voz fuerte, por favor? ¿Alguien que levante la mano? ¿No la pasé? Ya, aquí. ¿Qué es la justificación por la fe? Si alguien pudiera colaborar. Todos pueden, los que quieran. Ok, gracias, mi hermano. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios al derribar la gloria del hombre y al hacer por el hombre lo que no está en su poder hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia nada, están preparados para ser revestidos de la justicia de Cristo. Cuando comienzan a alabar y exaltar a Dios durante todo el día, el sostenerlos se transforman a la misma imagen. ¿Qué es la regeneración? Es revelarle al hombre cuál es su propia naturaleza real, que en sí mismo no vale nada. Amén. Bueno, ahí vemos que el Señor nos hace un llamado potente, ¿cierto?, a derribar nuestro yo, ¿cierto? Que muera ese yo y sentir que yo valgo, soy algo. No, nada, ¿cierto? ¿Y cuál es la filosofía humana? Dice que el hombre vale todo, que a los niños hay que enseñarles que ellos todo lo pueden en ellos, ¿verdad? Y basta que se esfuercen, y basta que consigan esto y lo otro, y salgan adelante y superen, ¿cierto?, su vida. No es que esté totalmente malo, pero hay mucho de yo y mucho de egocentrismo en ese concepto. Y ese es el que el Señor quiere derribar en nosotros, y a veces nos pasan tantas cosas que tenemos que vivir para que muera ese yo porfiado que tenemos, ese que cree que se las puede todas solo, que no necesita a nadie, ¿verdad? ¿Así no somos acaso? Es un yo que no depende de Dios. No, que depende de Dios es tan necesario porque somos individuos, entonces sí es necesario. Pero la individualidad es una cosa y la exaltación es otra. Pero ¿cuánto podemos decir que las 24 horas del día estemos en dependencia total de Dios en todo? Yo creo que eso sería, de hecho, si lo decimos así, ya estamos, no es verdad. Si no estaría la presencia de Dios, estaríamos casi iluminándonos. Claro, totalmente necesitamos a Dios, la humildad frente al Señor. Bueno, mucho del prejuicio que impide que la verdad del mensaje del tercer ángel alcance los corazones de la gente podría ser quitado si se le diera más atención ¿a qué? ¿A cuál reforma? A la salud, ¿cierto? Quita prejuicios de la gente. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro debe hacer obra médico-misionera. Todos nosotros los que estamos aquí sentados. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas, espirituales. Por todas partes hay gente que muere. ¿Por qué muere? Por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. ¿Cuánta muerte se podría evitar si la gente conociese las leyes de la salud? Si la gente iba a empezarse a guardar, aunque fuera algunas, ¿verdad? Se podían evitar tantas muertes innecesarias. Si yo miraba y pensaba el otro día y venía comentando de mis abuelos, muy tristemente, mis 4 abuelos murieron de enfermedades. Y esas muertes por enfermedades, por lo menos en ese tiempo, se hubiesen podido evitar
que fueran en esas condiciones tan tristes, terminales, ¿verdad? Uno de cáncer, que otro de cirrosis, que otra de silicosis, que otra de insuficiencia renal. Puras enfermedades que tienen que ver con los hábitos. ¿Se dan cuenta? Por ignorancia, por desconocimiento y así. ¿Para qué decir? Esa es la sangre que vamos heredándonos unos a otros. Es necesario que los miembros de la iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, dice acá en Estados Unidos, está refiriéndose, aquellos que estén parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a ¿qué? A las enfermedades, sus causas, prevención y cura. A mi casa me dicen, mamá, tú siempre estás hablando de las células, siempre estás hablando de eso. Pero es importante, ¿no? ¿Qué dice el Señor aquí? ¿De qué hay que estudiar? ¿De qué dice? Del cuerpo humano, exactamente, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que esta obra lleva la firma del cielo y abrirá las puertas para la entrada de otras verdades preciosas. Hay lugar para que trabajen todos los que se hagan cargo de esta obra en forma inteligente. Todos tienen una partecita que hacer en esta obra. Bueno, el Señor nos llama. Hay una parte que me olvidé poner que dice que van a acabarse todos los ministerios hasta el último, ¿verdad? No lo puse, pensé que lo había puesto, pero no lo puse, que dice que todos los ministerios ya van a ser prohibidos, pero el último que va a quedar, ¿cuál va a ser? El ministerio médico misionero. Los voy a mandar en todo caso al grupo, ¿ya? La minita que me faltó. Sí, dígalo. ¿Lo tiene? Pronto terminará la obra, dice ministerio. Sí, se lo sabe de memoria. Pronto terminará la obra ministerial y continuará la obra médico-misionera. Está en evento los últimos días. Así es. Hay otro que dice que todos van a ser, no es exactamente igual a la que yo iba a decir, pero sí, algo similar. Que se van a acabar todos menos, esta va a ser la última, ¿ya? Y claro, porque imagínense, aunque nos prohíban todo, pero un vecino está enfermo y va a pedir ayudita y uno va para allá y cuando alguien le abre la puerta de su casa, ahí le podemos hablar del Señor, ¿cierto? Personalizado. Y perfectamente la persona mientras está enferma como que más se sensibiliza también a la obra, a la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces no solamente es una salvación del cuerpo, es una salvación de almas para el Señor. ¿Ya? Bueno, hay unos ciertos principios divinos de temperancia que hemos de recordar en esta hora. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de noble y tus príncipes comen ¿a cuándo? ¿A cada rato? ¿Cuándo les da hambre? ¿Cada 2 horas? ¿Cada cuánto? A su hora dice la palabra, ¿cierto? ¿Y cuánto es su hora? 5 o 6. Bueno, los consejos dicen cada 5 o 6 horas. Es que hay que ver la fisiología humana. ¿Cuánto demora en digerir un plato completo de comida el cuerpo? ¿Cuánto? 5 horas, sí. Claro, pero en vaciar el estómago. Claro, son como 4 horas y media una comida que lleva ácidos grasos, que lleva proteína, son como más de 4 horas. Sí. Si lleva solo frutas y verduras, podrían ser 3 horas en un estómago que esté sanito, que no esté envejecido, ¿ya? Pero la mayoría tenemos estómagos viejos, ¿ya? Estómagos viejos. Gastroparesis, que es una patología en la cual la persona no siente el vaciado rápido, ¿ya? Sino que siente pesado el estómago, que ahí digiriendo ahí. ¿Cierto? Y sobre todo en la tarde. Entonces, mejor no comer cena si estamos así. Y bueno, cuando el sistema nervioso está alterado es peor todavía. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que a veces también la persona se engaña porque dice, a las 2 horas, ay, me dio hambre. ¿Qué puede ser eso? ¿Hambre o no? Falta de agua. Falta de agua, pues. Es que el cuerpo no diferencia mucho. Si está deshidratado va a sentir como hambre. Entonces, hemos de tener una disciplina. ¿Ya? Y esa disciplina va contra a veces nuestras hábitos culturales. ¿Cómo es el hábito cultural de la mayoría de los países? Se come con líquido, pues, ¿cierto? Con distintos líquidos, por ejemplo. Con agua, con jugo. Lo más sano con agua, pero casi nadie. Gaseosa, jugo. Jugo de fruta, ya dicen, no, saludable, ¿cierto? Otros con vino, cerveza.
jugo de uva, ya, con líquido, ¿verdad? Pero hay horarios para tomar los líquidos, ¿sí? ¿Y qué horarios serían esos para tomar los líquidos, para que no interfiera la digestión? Una media hora antes. Antes de comer, ¿cierto? Una media hora antes y después de 2 horas, ¿ya? Cuando vacían por lo menos los líquidos del estómago. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no respetamos esa regla de comer con líquidos y líquidos? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa en el cuerpo? No se realiza correctamente el proceso digestivo porque se diluye más ácido. Claro, una de las cosas es que se diluyen, como que se diluyen los jugos gástricos, la concentración, ¿ya? ¿Y qué lleva cuando está diluido la concentración? ¿Qué problema nos trae salud? Alimentos sin digerir. Sí, pero a este nivel de estómago, si yo diluyo mi jugo gástrico, ¿qué viene a pasar? Gastritis, ¿sí? Acidez, reflujo, ¿cierto? Llenura, así como que no podemos vaciar. Ya. ¿Y por qué entonces, cómo lo hacemos? Porque la gente dice, pero es que yo siento sed cuando estoy comiendo. ¿Qué le diría usted a esa persona? Mastique bien ¿cierto? Y que esté bien hidratado, pues, porque la sed es sinónimo de deshidratación, ¿ya? De hecho, yo me siento deshidratada en este momento. Si alguien fuera tan amable y me convidara agüita, un poquito. Bueno, tenemos entonces que aprender los horarios, ¿verdad? A comer a sus horas. ¿Para qué? Para reponer fuerzas y no para embriagarse. ¿Por qué embriagarse? A ver, ¿por qué embriagarse con la comida? Porque fermentan mucho, ¿verdad? Algunos. Ya. ¿Y cuándo sucede eso que fermentan mucho los alimentos? Gracias, muchas gracias. ¿Cuándo sucede? A ver si saben. ¿Cuándo fermentan mucho los alimentos? Cuando se hacen malas combinaciones. Mucho tiempo también, muy buen punto. Ya, entonces, a veces dice no combinan los distintos alimentos que llegan al estómago. Y como resultado de ello, fermentan. Esto provoca muchos trastornos estomacales. Aliméntese con comida sana y a intervalos regulares. No llene el estómago con gran variedad de alimentos en una sola comida. Ahora, ¿dónde debería fermentar el alimento? ¿En qué parte debe fermentar? ¿Y a cuántos grados? 14 grados, 15 grados. O sea, el alcohol que generan, me refiero. ¿A cuántos grados de alcohol? Pero cuando hay más alimentos dulces, ¿qué va a pasar? Va a subir más, pues. No, y más grados alcohólicos. Claro, más grados alcohólicos. ¿Y qué pasa? A ver, piensen ustedes, estoy haciendo una clase compartida aquí. Si nosotros tenemos microorganismos, ¿ustedes saben que tenemos microorganismos en el intestino? ¿Cierto? Varios tipos de bacterias y hongos y todo eso. Hay algunos que se llaman, por ejemplo, los que comen proteínas, se llaman proteolíticos. ¿Ya? Fácil de acordarse, proteína, proteolíticos. Los que comen sacarosa, ¿qué es lo que es la sacarosa? Azúcar, blanca, ¿cierto? ¿Cómo se llaman los que comen sacarosa? Sacarolíticos, ¿ya? Sacarolíticos, proteolíticos. Y hay otros que son como intermedios, no soy experta en microbiota, pero más o menos sé a nivel general. ¿Ah? Sí, pero eso es que la grasa no es tanto lo que comen. Si a ellos les gusta la proteína más y el azúcar, ¿ya? Grasa sintética. Ya. Bueno, el asunto es que cuando suben los proteolíticos, empieza a haber problemas de salud. Porque cada microorganismo, así como ayer me vino a la mente cuando Waldo estaba hablando del compost, ¿verdad? Nosotros es como que tuviéramos un compost nosotros en nuestra guatita, ¿ya? En nuestro intestino. Tenemos nuestro propio compost. ¿Y cómo se alimenta ese compost, esos bichitos? Hagan de cuenta que cada bichito nosotros son las lombrices, ¿ya? ¿Y qué le dan a las lombrices para que ellas vivan? Comida orgánica, ¿verdad? Ya, pero cuando le damos nosotros mucha sacarosa, ¿qué va a crecer? La sacarolítica, que esas no son muy deseables porque empiezan a inflamar el cuerpo. Y generan sus propias sustancias, como decía Waldo ayer de la tierra, que ellos generan sus sustancias, ¿verdad? A nosotros lo mismo sucede. Ellas generan sus sustancias, excretan cosas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud o cosas que nos pueden ayudar a empeorar nuestra salud. Entonces, cuando suben mucho las proteolíticas, ¿se empeora o se mejora la salud? ¿Cómo está el pH del cuerpo? Ácido, porque acuérdense que las proteínas son aminoácidos, ¿ya? Entonces, yo cuando como he de pensar, y ahí vamos a ver un sistema, cómo podemos ayudarnos a equilibrar, que es el tema de hoy día, ¿ya?
Para saber cuáles son los mejores comestibles, nosotros tenemos que estudiar el plan original, ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Y ahí están las plantas, ¿cierto? Los árboles en que hay fruto y las plantas del campo. Ya lo vimos, ¿verdad? Bueno, ahí están los tipos de alimentos que Dios diseñó. Ya, dejemos fuera todo lo industrializado, todo lo que no es alimento diseñado por Dios, que compramos nosotros ahí empaquetado, pero no está al diseño de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que está al diseño de Dios? A ver, ahí está. Nómbrenme los que se ven ahí, los grupitos. A ver, Isabela, ¿qué aparece ahí? Nómbrame dos. Las frutas y los cereales. Ya, los que más te gustan a ti. ¿Ya qué más aparece? Tubérculos, ¿verdad? Ahí tenemos varios tipos de papas, yucas y de todo. Y legumbres, ¿verdad? ¿A quién no le gustan las legumbres? Hay distintas maneras de prepararlas. A ver cómo podemos preparar las legumbres. Leches, ensalada, hamburguesa, tipo mayonesa. Habían hecho una de lentejas el otro día, estaba muy rica. Ya, y también tenemos las hortalizas, ¿verdad? Las hortalizas. Y muchas veces el mundo vegetariano, yo me he fijado, y aquí hemos de hacernos una crítica a nosotros mismos, que ¿dónde nos cargamos más los vegetarianos? A ver. No, ¿a qué grupo? ¿De lo que aparece ahí? El tubérculo y el cereal es el que más, ¿cierto? Y si comemos mucho tubérculo y mucho cereal, ¿nos enfermaremos o no? Igual nos enfermamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que es la medicina que Dios dejó en el Edén? Después del pecado. La hortaliza. Y a veces la hortaliza, poquito. Y solamente una vez al día. ¿Ya? Cuando está nuestra medicina ahí. Entonces todos ellos, dice que los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres, las hortalizas, constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. ¿Pero qué le gusta a nuestras bacterias, a nuestra lombriz californiana? ¿Qué le gusta? Sí, pero ¿qué les gusta a las nuestras? No a las originales. ¿Qué les gusta a las nuestras? Claro. Así es. Los azúcares, algunas podríamos decir a las mías les gustan las proteínas, los azúcares, ¿cierto? Ya. Todos estos preparados del modo más sencillo y natural posible son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Clarísimo, ¿verdad? Teoría, ¿lo llevaremos a la práctica? Ojalá que sí, que aprendamos. Bueno, aquí también hay unos principios que están escritos de Elena de White, dicen, la reforma alimenticia debe ser progresiva. La luz no fue dada en su plenitud al comienzo, fue concedida con fuerza creciente de tiempo en tiempo, a medida que la gente se preparaba para comprender y obrar de acuerdo con ella, y era adecuada a las prácticas y a las costumbres generales del comer de la época en la que la instrucción fue dada. ¿Se imaginan así que la hermana Juay hubiese dicho que hay que comer todas las mañanas chía y linaza? A lo mejor ni había en ese tiempo en todas partes, pero ahora sí hay, pues, casi en todas partes, ¿verdad? Lino le dicen acá, linaza. Bueno, también dice otro, no establecemos ninguna línea precisa para ser seguida en materia de alimentación. Se dieron advertencias reiteradas contra ciertos alimentos específicamente perniciosos, pero en general se presentaron principios generales. Y la aplicación detallada de estos principios amplios debe ser determinada por la experimentación y en base a las mejores conclusiones científicas asequibles. Ahora hay muchas más conclusiones científicas que en ese tiempo, ¿ya? Tenemos estudios por doquier si queremos aprender. Después dice, yo no me constituyo en criterio para nadie. Habiendo adoptado en forma inteligente ciertas reglas para sí misma, la señora de White a veces describió el régimen alimenticio de su propio hogar, pero no como una regla por la cual otros debían regirse en forma rígida, ¿ya? Ahí también hay que tener cuidado, porque a veces nosotros nos creemos la regla de todo el mundo. Y cada persona puede tener su propia realidad económica, de clima, de conocimiento, física, de enfermedad, de condición de salud especialmente, ¿ya? Una razón por la cual no disfrutamos de más bendiciones del Señor es que no prestamos atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a las leyes de la vida y la salud. La luz que ha placido darnos el Señor fue dada ¿en qué año? Han pasado más de 150 años. Más de ya 160 años, ¿verdad? Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? Para que la podamos seguir. A ver.
No, la ley de Dios física, la ley de Dios física. ¿Dónde está escrita? Ahí dice, pues, vean el tercer párrafo. En cada nervio, cada músculo y cada facultad que le ha sido dada al hombre. En el propio ADN, las células, diríamos. Entonces, para yo saber qué debo comer y qué no debo comer, debo estudiar de ciencia, pues. Sí, hay otros párrafos más que dicen que todos deberíamos saber cómo funciona el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Ya lo vimos alguna también. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Ese es un principio muy importante, ¿cierto? Ya, de lo malo, ojalá, para Dios nada, ¿cierto? Dice el Señor, nada. Y de lo bueno, equilibradamente, ¿ya? Tenemos aquí hartas leyes que Dios dejó de salud. En la iglesia se suelen hablar de adelante, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el adelante? Los ocho remedios naturales. Pero aquí vemos que hay muchas más, pues. Fíjense, que también son principios de salud. Confianza en Dios, aire puro, agua pura, tomar sol, descanso, ejercicio, nutrición sana y equilibrada, temperancia, higiene, ambiente limpio y agradable, pureza en la vida, alegría, ley del servicio. Estoy nombrando solamente porque no nos da el tiempo para entrar en cada uno. De hecho, cada uno de estos podría ser una charla. ¿Ya? Si cada uno de nosotros estudiara estos temas y pudiera diseñar una clase para hacer, podría tener a sus vecinos, a sus conocidos, enseñándoles cosas interesantes que le pueden ayudar, cosas prácticas, porque todo esto se puede llevar a la práctica. Ya no son puros párrafos teóricos, se puede llevar a la práctica. ¿Qué es lo que es la pureza en la vida? ¿En qué consiste? El pensamiento, ¿cierto? Ahí salen varias ideas, miren, fíjense. Dice perdonar, pedir perdón, eliminar odios, rencores, culpas, controlar pena, miedo y estrés. ¿Ya? Eso está dentro de la pureza en la vida. ¿Está nuestra alma pura o tenemos dentro puros pesos de conciencia, odios, rencores, traumas? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestras heridas, como decía ayer Noelia? ¿Cierto? Para ser puro. Bueno, respecto a lo que es la reforma de la salud y la alimentación, se describen dos clases de hijos de Dios. Los que no obedecen a la voz de Dios y los que son demasiado rígidos, con ideas rígidas e impositivas. Ambos extremos pueden llevar a qué cosa? A la enfermedad, ¿verdad? Ahí dice, miren, me ha sido presentada dos clases de personas. La primera constituida por los que no están viviendo de acuerdo con la luz que Dios les ha dado. En segundo lugar, los que son demasiado rígidos para llevar adelante sus ideas unilaterales de reforma, para imponerlas a los demás. Cuando asumen una posición se aferran a ella y llevan casi todo por delante. Se llevan casi todo por delante. La primera clase adoptó la reforma porque así lo hicieron los otros, ¿ya? No tuvieron una clara comprensión de sus principios y muchos de los que profesan la verdad le han recibido porque alguna otra persona la recibió y por lo más que quieran, si les preguntas tú, no pueden dar razón alguna de su fe. ¿Por qué no? Que todos lo hacen nomás, pues, ¿cierto? Pero sin estudiarlo ellos. Esta es la razón por la cual son tan inestables, dice. En vez de pesar sus motivos a la luz de la eternidad, en vez de obtener un conocimiento práctico de los principios en que se basan todas sus acciones, en vez de cavar hasta el fondo y edificar para sí sobre un fundamento correcto, andan en la luz emitida por una antorcha ajena que con seguridad se apagará. Ya nosotros hemos de cada uno tener nuestra experiencia con el Señor y analizar nuestros propios hábitos, ¿cierto? Y vivir nuestra propia experiencia espiritual en este ámbito. Bueno, acá respecto a las combinaciones, hay un libro que se llama La Antidieta, escrito por un médico, dice, cuando se consumen combinaciones de alimentos incompatibles y se produce fermentación, encontramos también que en el tubo digestivo se produce alcohol, con las mismas consecuencias que resultaría de beberlo y con el mismo riesgo potencial para el hígado. ¿Qué debería producirse en el tubo digestivo? Un poquito de grados alcohólicos porque hay fermentación de azúcares, pues, pero mínimo, o sea, no 30 grados, 25 grados, ¿ya? Ahí se empiezan a sembrar las semillas de la embriaguez, ¿ya? Que también se produce por el uso de estimulantes indigestos, a menudo perjudiciales, ¿ya? ¿Cuáles son los estimulantes indigestos?
condimentos. Perdón, ahí está. Condimentos, ¿cierto? Por ejemplo. Café, estimulante, exactamente. También algunos condimentos de los alimentos, ¿cierto? Fuertes, la pimienta, el ají fuerte, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos enseña la verdadera temperancia? Abstenernos por completo de todo lo perjudicial, como lo dijimos, y usar moderadamente lo que es saludable. ¿Qué pasa en el cuerpo? Bueno, nosotros cuando digerimos los alimentos, nuestro alimento hace un ciclo metabólico. Mira, ahí está el ciclo metabólico. Miren, fíjense todo lo que hace nuestro alimento en el cuerpo, todas las reacciones. Esas están resumidas, ¿ah? Ojo, que ahí son súper resumidas, está como lo principal nomás. Si nosotros entráramos a mirar esta sábana de reacciones químicas que aparecen ahí, sería por una cosa así que nos cabría como en toda esta pared así. ¿Ya? Lo he visto yo en grande, pero siempre está como medio resumido, porque no pueden ponerlas todas, ¿ya? Esto es bioquímica, ¿sí? Cuando tienes un plato como el de hoy, por ejemplo, que teníamos tallarines, carbohidratos y la ensalada, ¿qué conviene comer? De ahí vamos a hablar de eso. Ah, ya. De ahí vamos a hablar de eso. Ya, entonces, ahí tenemos que nuestros nutrientes van haciendo distintas rutas, ¿ya? Caminos, van tomando distintos caminos. ¿Qué nutrientes nosotros consumimos de los alimentos? A ver. Carbohidratos. ¿Qué es lo que son los carbohidratos? Son azúcares, pero que tienen unas cadenas más complejas, ¿ya? Que un azúcar simple. ¿Qué vendría siendo un azúcar simple? A ver. Sacarosa, glucosa, fruta, por ejemplo. Miel, ¿verdad? Y más compleja, carbohidratos. Dentro de los carbohidratos que tenemos, arroz, papa, quinoa, maíz. Muy bien. Ya. ¿Y qué camino van a tomar aquí en esta ruta? Hay una que se llama la ruta del ciclo del ácido cítrico. No sé si la logran ver ahí. Está bajito para la izquierda. ¿Ya? Está una verde abajito y después viene una. Esa, mire. Ahí está. Esa es la ruta del ácido cítrico. ¿Alguien sabe cómo se llama esa ruta? Tiene otro nombre también. La Sol. A ver. No va a decir, no quiere decirlo, pero si no importa, participe. Sí, la cítrico, ácido cítrico. Sí, la ruta de los carbohidratos. Sí, se llama ciclo de Krebs. Krebs, ¿ya? Porque un señor Krebs fue el que lo investigó, exactamente, ¿ya? Ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué es lo que quiere conseguir el ciclo de Krebs al final? Cuando nosotros tenemos azúcar en el cuerpo, ¿para qué comemos azúcar? ¿La comemos para que se nos acumule? También dice, ¿cierto? Pero la consumimos para energía, ¿verdad? Entonces, si nosotros comemos azúcar, harta azúcar, y nos sentamos toda la tarde, ¿qué pasa? La acumulamos, pues. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser más activo. Ya, y también si comemos azúcar, pero no le damos los otros nutrientes que ayudan a que ese ciclo se produzca, porque en cada ciclo de esto van a participar como un nutriente que va a llegar a degradarse, ¿cierto? Pero va acompañado de otros nutrientes, como ciertos minerales, vitaminas, ¿ya? Ciertos aminoácidos, ¿sí? Ciertas proteínas que se convierten, son aminoácidos. Entonces, para que se produzca el ciclo, el cuerpo necesita esos nutrientes. Entonces, ¿qué pasa si yo no se los doy en mi alimentación? ¿De dónde lo va a sacar el cuerpo? De las reservas, pues. Y una de las principales que necesita todos estos ciclos, el de Krebs y todos los demás, necesitan minerales. ¿Ya? En bioquímica se llaman cofactores. ¿Ya? Las reacciones químicas, para quienes saben un poco de química, actúan ahí enzimas. ¿Ya? ¿Qué es lo que son las enzimas? Son las que ayudan, son como unos ayudantes para que la reacción se realice, ¿ya? Para que sea más rápida, porque si no estaríamos digiriendo un plato de comida como 3 días, pues no podríamos comer de aquí a 3 días, ¿ya? Ya que tomamos los hidratos, ahí tenemos enseguida en la boca. Enzimas. Ciertas enzimas, claro, un montón de enzimas son de la saliva. ¿Qué pasa si comemos rápido? Ya estamos quitando un aporte de enzimas, ¿verdad? Que da la saliva. Entre ellos la amilasa para digerir el almidón, se empieza a producir en la boca, ¿ya? Ahí empieza la digestión del almidón, ¿ya? Hay otra que se produce, me parece que en el estómago, la lipasa, ¿ya? Lipasa para digerir los lípidos. Los lípidos son aceites, ¿verdad? Ya, entonces, Dios en su diseño dejó todo en sus alimentos y en el sistema para que funcione bien. Pero nosotros, como nos tendemos a guiar más por los apetitos que por la razón, no le damos a veces lo suficiente, ¿ya? Entonces,
por ejemplo, si el Señor dijo comen hierbas del campo y comemos poquita, ¿qué pasa? Nos faltan minerales. Y si faltan minerales, el cuerpo no puede hacer todavía sus reacciones. ¿Y de dónde las va a sacar? De los huesitos, por ejemplo, y de los músculos. Entonces, ¿qué empieza a pasar en los huesitos? Hoyitos en los huesitos, ¿cierto? Se debilitan, se ponen dañados. Y cuando uno toma las resonancias en esa maquinita, vamos viendo que la gran mayoría tenemos uno que otro daño, si es que no mucho daño, en nuestros huesos. ¿Y cuándo se produce ese daño? Cuando comemos bastante azúcar y pocos alimentos con minerales, poca verdura. ¿Ya? Bastante azúcar, poca verdura, daño a los huesitos, daño a los músculos, calambre. Entonces dice, ay, necesito comer plátano porque tengo calambre. 4 plátanos, 5 plátanos, 6 plátanos, para no tener calambre. ¿Ya? Pero no como verdura, igual me va a dar calambre, aunque como 7 plátanos. ¿Ya? Más azúcar, dice la base. Ya, entonces hay que comer verdura, ¿ya? Entre ellos. Bueno, este ciclo, aquí tenemos un resumen del ciclo, o sea, del inicio del ciclo en realidad. Voy a retroceder aquí. Empieza la digestión. ¿Dónde empieza la digestión? En la boca. ¿Dónde sigue? Estómago, ¿verdad? ¿Dónde después sigue? Intestino delgado y después intestino grueso. ¿Dónde absorbe los nutrientes del cuerpo? En las paredes del intestino delgado, ¿cierto? Que idealmente que tenga vellitos. ¿Para qué? Por ahí filtre los tóxicos, ¿cierto? Y pase solo los nutrientes. ¿Y a dónde van los nutrientes? Y recorre la sangre y las células hacen sus ciclos metabólicos, que todo esto que mostré, todo esto pasa dentro de la célula. Todo esto son reacciones que pasan dentro de la célula, ¿ya? No todas las células hacen todo. Ojo, por ejemplo, no todas hacen ciclo de Krebs, ¿ya? Y antes del ciclo de Krebs, aquí no se ve bien, pero antes del ciclo de Krebs, disculpen, aquí hay una parte que hace glucólisis. ¿Qué significa glucólisis? Glucosa y lisis es partir. Glucólisis, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Queremos fraccionar la glucosa, ¿ya? Fraccionar la glucosa, glucólisis. Entonces ese proceso se llama glucólisis, ¿ya? Y ahí lo vemos ahí está, miren, fíjense. Glucólisis, pero la glucólisis se puede hacer con oxígeno o sin oxígeno. Ya. De las dos formas se puede hacer, de las dos formas. Ya. Cuando hace con oxígeno, después pasa al ciclo completo, ¿ya? Al ciclo completo, entra el ciclo de Krebs. Pero si está sin oxígeno, queda ahí nomás, ¿ya? Y queda en un compuesto que se llama piruvato, y hasta ahí llega, ¿ya? Y genera ciertas fermentaciones, acética, láctica, alcohólica y otros compuestos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con una persona que come harta azuquita, le pone azuquita a todo, ¿cierto? Y recurrentemente está con bastante pan, porque el pan es azúcar, ¿verdad? El arroz blanco, todo lo que es blanco más azúcar. Lo que tiene integral ya tiene azúcar, pero tiene también fibra y tiene otros nutrientes que ayudan a que pueda digerirse mejor y más lento, para que no suba el pico de glucosa en la sangre, ¿ya? Para que uno no se enferme, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando comemos mucho alimento, carbohidrato y mucho azúcar, incluso frutas, incluso miel, demasiado, y no comemos otras cosas que ayuden a que esto se pueda digerir como los minerales? ¿Qué pasa? Y aumentar las bacterias fermentativas, ¿ya? Además, si peor aún, no hacemos ejercicio, no respiramos bien, no tomamos agua, porque el agua lleva oxígeno a todo el cuerpo. ¿Qué pasa? Si comemos puro cocido, además, no mucho crudo, no hay oxígeno, pues. Y si no hay oxígeno, ¿se puede producir una buena combustión? ¿Yo podría prender el fuego si no tengo aire? A nivel celular es lo mismo, Entonces, la respiración celular no se puede realizar bien. ¿Y qué pasa? ¿Cuál era el objetivo de este proceso? Ya les dije al inicio. ¿Para qué queremos comer azúcar? Para tener... ¿Cómo se llama la molécula energética? Se llama ATP, adenosín trifosfato, ¿ya? Esa es la molécula que queremos conseguir, que se haga todo el ciclo, la vuelta, que no le voy a explicar mayormente porque es bien enredado, pero son 9 pasos, ¿ya? De reacciones. Y finalmente lo que quiere conseguir el cuerpo, lo que Dios diseñó al cuerpo para que consiga son, por cada molécula de glucosa, 36 moléculas de ATP. Bien eficiente. Por una que como, me da 36 de ATP. Pero cuando yo no le doy las condiciones, no hace el ciclo completo y queda fermentando y ahí da 2 ATP. Ese es el diabético.
prediabético. Y pregunta, esa otra parte que se transfiere a una glucosa que no se digiere bien porque no tiene oxígeno, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hace el cuerpo? Por ejemplo, el ácido acético es algo que ya es insoluble. Lo va guardando como residuo nomás. Y el ácido pirúvico que decías también. Exactamente, sube el ácido pirúvico, exactamente, sube la glucosa. ¿Dónde se queda la glucosa dando la vuelta? En la sangre. En la sangre, pues. En vez de entrar a la célula, no entra, se devuelve. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Azúcar alta, insulina alta, el pobre páncreas ahí. La hormona de la insulina es la que trata de meter a la glucosa a la célula, pero como le damos mucha, está así como colapsado el sistema, ¿cierto? Y el pobre páncreas ahí trabaja con más producción de insulina, la hormona, hasta que llega un punto que cuando ya no produce insulina, está dañado, ¿qué pasa ahí? Inyección de insulina, pues. Insulino dependiente. Pero pasó todo un proceso antes para llegar a esa condición. Proceso que la persona totalmente ignora y dice, como decía ayer en Chiste la Sol, nos contaba un caso de un caballero que decía, yo no como nada de azúcar, decía. Ella es enfermera. Yo no como azúcar. Ya no, saqué todo el azúcar. ¿Y qué es lo que come desayuno? Me hago un pavito con harina y le pongo miel, porque no es azúcar. ¿Cierto? Y de almuerzo me como 3 papitas y 2 pocillos de arroz, pero no como azúcar, decía, ¿cierto? Claro. Entonces eso es metabólicamente azúcar. Claro, ¿qué pasa con la sacarosa? Que como es artificial, es peor, pues se acidifica así, pero más. Es peor. Pero no significa que yo porque coma panela o coma miel me puedo poner a comer como loco, ¿no? Porque todo tiene un límite, ¿ya? Como dice la palabra, hallaste miel. ¿Cómo que dice la palabra? De la miel dice que hallaste miel, que come lo suficiente, no sea que hartado de ella, la vomites, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama siempre a la temperancia. Bueno. Una pregunta así rápida. ¿Sí? ¿El tema de la diabetes emocional o algo así no tiene que ver también con esto? ¿Tiene que ver la parte emocional? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo... Ahí hay otra parte, no vamos a entrar mucho en estas charlas, es bien interesante la parte emocional. Cuando el cuerpo hace estrés, por ejemplo, o tristeza o cosas de ese tipo, ¿qué es lo que genera en el cuerpo? Miedo, dijimos al inicio, ¿se acuerdan? Miedo, tensión, incomodidad, todo ello activa glándulas que emiten hormonas, ¿ya? Entre ellas tenemos una hormona que se llama cortisol, que está bien de moda, la hablan bastante de él. ¿Han escuchado el cortisol? ¿Saben quién lo produce? Las suprarrenales, son glándulas que están ubicadas ¿dónde? Arriba de los riñones, ¿cierto? Entonces, cada vez que estamos estresados, nosotros decimos, no, es que yo tengo que cumplir y que yo esto me lo exigen y yo soy muy responsable, no importa que mi salud me la esté matando, no importa, yo cumplo, soy responsable, ¿cierto? Pero mi salud, pobre, está cada vez peor, aunque no coma tan mal incluso. ¿Por qué? Porque el estrés altera todo, altera también la producción de glucosa. Ya cuando yo estoy estresado, por ejemplo, ese ejemplo lo hemos escuchado muchas veces, yo creo que ustedes lo han escuchado en charlas y cosas. Si aquí viniera, no sé, pues, se nos mete un tigre para acá, ¿nos quedaríamos tan quietos aquí? ¿Qué hacemos? A lo más nos subimos a la mesa, ¿cierto? Nos encaramamos, algo vamos a hacer para que no nos muerda el tigre. O si podemos salir arrancando, ¿cierto? Claro, si algo, no sé, pues estuviera empujando la puerta aquí un tigre, nosotros todos por allá, ¿cierto? ¿Y qué hizo el cuerpo en ese proceso? Subió la hormona, subió el cortisol, que es la hormona que le manda al cuerpo a que arranque, que huya. ¿Qué pasa cuando uno tiene una pena? A veces quiere irse para otra parte, no quiere estar ahí donde está, ¿cierto? Es un estrés, una pena emocional. ¿Y qué pasa con esa mamá que está todo el tiempo pensando, ay, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? O sea, ¿habrá comido bien o habrá comido mal? ¿Le estará pegando a la mujer o no? Y está sufriendo, ¿cierto? Y vive sufriendo. ¿Cuántas mamás no somos así o nuestras madres, ¿cierto? Que no pueden tener paz en el corazón porque están siempre con una ansiedad por algo. O la mujer con el marido. ¿Qué estará haciendo? ¿Estará mirando a otra? Mientras yo estoy acá. Entonces todo eso estresa. Y el cuerpo se prepara para huir. ¿Pero a dónde huye? Nada, pues estamos sentados aquí. Entonces todo ese azúcar, ¿a dónde se queda? Entonces el cuerpo genera azúcar como si comiésemos. Es la sangre, y eso créanme que es mucho más abarcante de lo que bebemos regularmente.
O sea, eso ocurre mucho, mucho, mucho. Ahora, a algunos les genera gordura, por ejemplo, y otros no. ¿Ya? No todos tienen el mismo metabolismo, pero sí produce eso, ¿ya? Exceso de azúcar. Bueno, la palabra nos dice, escucha tú que estás afligida, que estás ebria, pero no de vino. ¿Se dan cuenta? Que no solamente bebiendo nos embriagamos. ¿Y cuándo podemos estar embriagados, por ejemplo? Cuando una de las cosas que daña el alcohol, ¿qué daña? El hígado, ¿cierto? Un hígado normal es como se ve arriba en el dibujo, y un hígado graso es cuando aumentan las células de grasa, células adiposas. ¿Ya? Y así como por fuera puede engordar el cuerpo, también por dentro acumula grasa. Ahora, ojo, que no toda la gente que tiene hígado graso está así. Hay gente que puede tener hígado graso aunque no esté con adiposidad externa. Hay gente que solo por dentro, ¿sí o no? Pero un indicador claro va a ser que si estamos panzoncitos, probablemente tengamos hígado graso. Probablemente. Lo más probable. ¿Sí? Me gustaría hacer un alcance importante para que entiendan lo que ella está explicando ahí de la fermentación. Cuando ella habla de la fermentación que es no alcohólica, quiere decir que el carbohidrato que ella les explicó va a fermentar, eso provoca alcohol. Al provocar alcohol, el hígado se pone graso. Ustedes han escuchado muchas veces eso. Cuando el hígado se pone graso, rebalsa hacia la vesícula y se llena de cálculos, piedras. Cuando los cálculos rebalsan la vesícula las sacan, pero el hígado no lo pueden sacar. Y el hígado queda lleno igual de esas piedras y la gente se enferma y provoca cirrosis hepática no alcohólica, no por beber alcohol de vino, ¿no? Sino que es por el alcohol de la fermentación, de la mala alimentación y la mezcla que hemos hecho mal de los alimentos. Por eso es que es tan grave esa fermentación no alcohólica. Por eso es que el hígado graso se ve así, la gente tiene cirrosis hepática y nunca ha tomado alcohol. Entonces, está mucho lleno cuidado de gente, con sí. comer como don Panchito, que era mi paciente, que comía y comía según el no azúcar, pero comía muchas papas, mucho arroz, jamás comía ningún vegetal, ninguna fruta. Nada lo hacía bien. Entonces, todas esas mezclas malignas provocan un emborrachamiento en el hígado y eso provoca enfermedad, cirrosis y muerte. Así que tengan mucho cuidado con esas mezclas que hacen. Gracias, Sol. Así es. Bueno, el 90% del alcohol que se absorbe en el organismo se metaboliza en el hígado a través de estas células que son los hepatocitos. ¿Ya? Este alcohol se oxida, se transforma en acetaldehído, responsable de efectos nocivos del alcohol. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos cuidar esto para que no se nos suba, por ejemplo, el colesterol, los triglicéridos, ¿ya? Porque sí necesita un poco de fermentación, como decíamos, pero es para elaborar esto en las cantidades correctas. Pero si ya tenemos más de eso, porque estamos generando más alcoholismo, ¿ya? Y genera más triglicéridos y más colesterol. Por ejemplo, ciertas combinaciones comunes que hacemos incluso los vegetarianos producen sobrefermentación. Ahí estamos viendo algunas, ¿ya? Por ejemplo, comer con alimentos líquidos de fruta, como vemos ahí en el primer dibujo, ¿ya? Ese no es vegetariano, sí, ese tiene pollo en la sopa, pero tiene un jugo, ¿ya? El otro son cuando mezclamos cereales, por ejemplo, con frutas, ¿ya? Cereales con fruta también, ¿por qué? Porque el cereal ya tiene un tiempo de digestión y la fruta es mucho más rápida. Entonces la fruta tiene que esperar ahí que el cereal se digiera. Y sin embargo, cuando el cereal está fermentado ya, ¿cómo podríamos comer cereales un poco fermentados ya? En pan. En pan, porque el pan fermenta. Entonces el pan uno pone la harina, ¿cierto? Le pone las levaduras, o incluso hay gente que ni le echa levadura, lo hacen igual como decía el compost ayer, es de lo que hay ahí nativo nomás en la tierra. Y va dando el alimento para que llegue la lombriz de ahí, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer una masa y no ponerle la levadura y esperar unos días y se va haciendo masa madre, con nuestras levaduras, con las del ambiente, ¿ya? Entonces, ¿sí? Entonces, estaría mal comer las frutas con los cereales. Es que mire, por ejemplo, si usted va a comer bastante fruta y así un mínimo de cereales, bien masticado, y va a estar activo todo el día, a lo mejor no. Pero generalmente no es poquito, es más cereal. Y eso se pone lento. Y si el ambiente es húmedo, se queda fermentando más. Pues. En ambiente húmedo hay más fermentación que en ambiente seco. Yo ya había escuchado eso, hermana, pero siempre me quedó la duda.
Porque hay una cita en el Espíritu de Profecía cuando habla de la cena y precisamente dice que en la cena podemos comer frutas, Con pan. sí, Con pan, y café de Sí. cereales, dice, ¿no? Sí. Entonces, ante eso yo Claro, seguí lo que pasa es que comiendo. por eso te digo, el pan es distinto, que sería el mismo. O sea, no es lo mismo que yo haga un cereal así como se ve ahí. Claro, claro, que yo haga un pan. De hecho, habla de pan destrinado, habla la sierva de Dios, del pan tostado. ¿Por qué? Porque al tostar, Se seca. se seca, ¿cierto? Además, ese pan, esas levaduras ya fermentaron el almidón y bajó la carga. Entonces es mucho más digerible. De hecho, un pan se digiere bastante rápido. Pan tostado, bien hecho, bastante rápido, nutritivo y no le da tanta carga al organismo. Bueno, en general todos los alimentos predigeridos, como por ejemplo los fermentados de soya, incluso el chucrut, para quienes tienen buena microbiota pueden comer un poquito de chucrut con sal de mar, que también ayuda a subir su microbiota y es de rápida digestión. Pero en cambio el cereal, por ejemplo, cuando como arroz, por decir, si yo hago arroz y le pongo piña, como se hace en Centroamérica, eso es un alcohol, de ahí sacan un alcohol. Y eso en el cuerpo se produce ese alcohol porque está a 30 y tantos grados. Y probablemente el intestino no está impecablemente limpio, entonces se va a quedar ahí medio detenido. Es mejor comer las frutas separadas, va a ser mejor digestión en la mayoría. No estoy haciendo una regla para todos. ¿Se acuerdan que leímos una cita que decía Sí. que no nos constituimos en una regla para todos, pero es una generalidad de acuerdo a la realidad actual del ser humano, donde la mayoría de gente tiene tendencia al hígado graso? La mayoría. Entonces, hermana, sería lo más conveniente la fruta comerla directamente solas. ¿Con pan puede ser? O con pan. O con pan. Así seco. O pan sea, depende. tostado, Si la bien- persona bien está con cocido. una cirrosis, ni siquiera sola, por un tiempo, hasta que se empieza a restaurar. Abstenerle y darle verduras por un tiempo hasta que se empieza a restaurar. Al que tiene cirrosis estoy hablando. Darle caldos depurativos, verduras hervidas, un poquito de cereales para que se sostenga, pero no grandes cantidades. Por ejemplo, proteína no le puede dar, aunque la proteína hace bien, un poquito. No puede, ¿por qué? Porque el hígado está inoperante. No digiere nada. Claro, entonces le hace un daño. Soy quería acotar algo, no sé qué querías decir. Gracias. Hay que entender que el cuerpo, como Lidia mostró bien en el esquema anterior, ¿cierto? Del esquema cómo se degradan nuestros alimentos, el Padre, nuestro Yahweh, hizo el alimento para que fuera ordenado, cuando hablaba en Génesis. Entonces, primero se digiere la fruta porque es muy rápida, entra al torrente sanguíneo en 15 a 20 minutos, se mete al torrente, pero si yo lo mezclo con un alimento que tiene mayor tiempo de digestión, eso va a fermentar y no se va a ocupar, el cuerpo igual se va a desnutrir y es como que si usted hubiese tirado, en vez que hubiese tirado la basura, o sea, la comida afuera a la basura, la está tirando adentro porque el cuerpo no la va a aprovechar porque hay una fermentación. Entonces lo ideal es comer fruta primero en la mañana, muy temprano en ayuna, media hora pasa entre que usted se ducha, hace su cama, luego va a un cereal, ojalá digerido y dextrinado como un pan que ya lleve varios días de hecho, y ojalá tostado, y ahí sí usted puede comer un pan, un cereal y todo, o una avena que puede estar fermentada, pero no mezclar. Una avena germinada puede ser. Claro, en también ese caso. germinada, pero no mezclar porque si no, usted no va a aprovechar el alimento y tampoco va a ser digestible. Entonces, a nivel de metabolismo celular, usted está tirando a la basura su alimento por dentro, no por fuera. Entonces, hay que ir con cuidado con los pasos y con la mezcla que uno hace por esa razón. En un orden nada más. O sea, en realidad los consejos de Espíritu Profecía no hablan de media hora, hablan de comer, puede comer comida, fruta con pan. Puede comer, o sea, no Siempre dice. y cuando no tenga SIBO, sobrecrecimiento bacteriano. Sí, en la claro, por eso persona, estamos hablando que aquí tenga condiciones de salud. Hoy ¿ya? día, si hay condiciones de condiciones enfermedad, de ahí por eso que hemos de aprender a ayudar a los enfermos y no Sí. le podemos dar lo mismo a todos, ¿ya? Hay que tener cuidado ahí porque a veces le damos lo mismo a todos, que todo es el crudismo o que todos este tipo de dieta, no es para todos lo mismo. Hay que ver y por eso es bueno aprender a ver análisis de Hay que ver análisis sangre, de sangre. o a lo menos tener esa maquinita de resonancia es muy útil porque también te va mostrando cómo está la salud de la persona y o uno la puede clínica de ellos, cómo está, si se siente Sí. hinchado, si tiene pirosis. también o sea, sus quemazón. propias sensaciones con al comer. reflujo. Exactamente. Bueno, siguiendo porque me están diciendo que el tiempo ya se acaba y quería alcanzar a hablarles del plato equilibrado antes de terminar. Dice, quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud, pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida de otros alimentos, o sea, nunca de postre, ¿ya? Bueno, a nivel celular,
tenemos que el pan, por ejemplo, el pan como alimento, como concepto de alimento, ¿cierto? La Biblia cuando dice, danos el pan cada día, se está refiriendo a alimento. Entonces el pan, dentro del pan deberían estar todos los nutrientes, si fuera así, ¿cierto? Agua, las verduras, las frutas, los cereales, los tubérculos, las legumbres, la oleaginosa, podrían estar en un pan. Y todo eso se convierte a nivel de ADN en fosfato, azúcar y nitrógeno, ya que es lo que compone el ADN celular, 3 tipos de nutrientes, fosfato, azúcar y nitrógeno. Las aguas, la verdura y la fruta se suele convertir más en fosfato, la mayor parte de ella. Los cereales de tubérculo, como tiene más almidón, se convierte más en azúcar. Y las legumbres y la oleaginosa en nitrógeno, que son las bases nitrogenadas que forman la proteína. A nivel de ADN, Dios nos diseñó, ¿qué nos dio entonces en la nutrición? Lo que tiene nuestro ADN, ¿ya? Eso nos dio. Normal, pues si es el fabricante, ¿cómo nos va a dar otra cosa, cierto? Entonces nosotros tenemos el pan de Ezequiel, por ejemplo. El pan de Ezequiel, que lo vamos a enseñar el domingo si Dios quiere, ¿ya? Es un pan basado en estos tipos de alimentos. En fosfatos, no tiene verduras ni fruta, pero tiene agua, que es fosfato, ¿ya? Porque todos los panes se hacen con agua. Y tiene cereales, ¿cierto? ¿Qué cereales vemos ahí? A ver, ustedes tienen el versículo de Ezequiel 4:9. Dice, toma tú trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y centeno. ¿Cuántos cereales vemos? 3. No, cereales. ¿Cuántos vemos cereales? 4 cereales. ¿Cuáles son? A ver. Mijo y centeno, cebada y trigo, ¿cierto? Ya. Hay uno que tiene harta cáscara. ¿Cuál es ese? El mijo. Mijo es casi pura cáscara, ¿cierto? Es como la comida para los pájaros. ¿Por qué tenía que comer tanto ahí el profeta? Pues estaba acostado ahí. ¿Iba a tener movimiento intestinal? Poco, ¿cierto? Muy poquito. Por eso tenía que ayudarse. Ya. Y dice, ¿y la lenteja y la haba qué son esas? ¿Y qué son? Nitrógeno. Por eso que el profeta podía vivir, ¿cuánto? 390 días comiendo eso. No le faltaban nutrientes, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros hacemos el pan de Ezequiel, ¿qué característica tiene este pan? Más proteínas que el pan blanco hecho con harina refinada, evidentemente, ¿cierto? Tiene 2 proteínas de legumbre. Además, un equilibrio completo de aminoácidos. Tiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Aquellos que el cuerpo no los fabrica y los tiene que consumir de la comida, ¿ya? Ahí no se está viendo. Ahí está, ¿ya? Ahí están los aminoácidos esenciales y los no esenciales, ¿ya? Y todos ellos debe tenerlo el ser humano en el cuerpo para poder construir sus proteínas, sus tejidos de células. Bueno, entonces cuando nosotros comemos pan blanco, que tienen hidratos de carbono, puros hidratos de carbono simples, o sea, como almidón y nada más, se produce una reacción elevada de la insulina y del azúcar. Y el azúcar se convierte en grasita. Y eso va a hacer que aumente nuestro peso. En cambio, cuando nosotros comemos carbohidratos complejos, es decir, integrales, se produce una reacción de la insulina normal y el cuerpo además moviliza su propia grasa y empieza, en vez de estar gordito, uno empieza a regular el peso normal, ¿ya? Se empieza a establecer el peso. Entonces eso favorece para no tener enfermedades metabólicas, ¿verdad? Además, al dar una energía más lenta, va a proporcionar por más tiempo energía. Va a hacer que la persona tenga más energía durante el día y no tenga picos de insulina y después, al bajarse, ¡ay!, ya siente hambre. Tiene que comer algo dulce, ¿verdad? Bueno, además, al tener buen contenido de fibra, se expande ligeramente en el tracto digestivo, lo que produce una sensación de llenura, de plenitud, limpia el colon y produce movimientos intestinales regulares, ¿ya? Las dietas altas en fibra se han mostrado beneficiosas para disminuir los niveles de colesterol en sangre y reducir el riesgo de enfermedad del corazón, por ende, pues está más desinflamada la arteria, ¿verdad? Riega mejor el tejido. Además, este pan de Ezequiel es rico en antioxidantes, vitaminas, minerales, incluye calcio, hierro, niacina, zinc, todo en forma natural de los alimentos. Entonces, da los alimentos al ADN y bueno, cuando nosotros vemos el Génesis, ¿cierto? Y vemos los 2 versículos del Génesis que leímos al inicio, ahí vemos que están todos los elementos nutricionales en esa dieta, y los alimentos que mostré, cuando les mostré 6 grupos, ¿se acuerdan? Hortalizas, frutas, tubérculos, semillas y oleaginosa y legumbres, ¿verdad? Bueno, entonces si nosotros queremos aprender a equilibrar, ¿qué tenemos que ver, por ejemplo? Aquí hay una clave, ¿ya? Me quedan como 10 minutitos nomás para terminar, pero quiero que quede claro esto.
Y la palabra en todas partes, en varias partes, nos llama a ser equilibrados, ¿ya? Dice, esfuérzate y sé muy valiente, cuida de no obrar conforme a la ley que mi siervo, de obrar conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes ¿a dónde? Ni a derecha ni a izquierda. Y hay varios versículos en la Biblia, en Proverbios, ¿cierto?, que aparece que no hay que apartarse ni a derecha ni a izquierda. Entonces, cuando nosotros queremos equilibrar un plato, una buena forma de saber si estamos equilibrando es tratar de poner los alimentos más acidificantes en un lado y los menos acidificantes en el otro, en proporción. No es literal, ¿eh? No es que yo voy a poner en un lado así literal en el plato y lo voy a partir en dos. Pudiera ser al principio para aprender a hacerlo, que lo haga, ¿ya? Entonces, ¿yo cuáles pongo en el lado izquierdo? Si fijan aquí en el lado izquierdo, pongo aquellos que son más alcalinizantes, ya que al digerirse no generan acidez a nivel de metabolismo. ¿Cuáles son ellos? Los que tienen más vitaminas y minerales y más agua, ¿ya? Entonces ahí tenemos el agua, las verduras y las frutas, ¿ya? Las infusiones, de hecho, también son bastante alcalinas. Entonces yo en mi plato procuraré tener la mitad por lo menos de alimentos alcalinos, ¿ya? Que no me suban la acidez en sangre. ¿Por qué? Porque en un ambiente ácido, ¿quiénes viven ahí? Los microorganismos que son patógenos, ¿ya? Esa microbiota mala, le gusta el ambiente ácido. Y en el otro lado del plato pongo aquellos que son más ácidos, ¿ya? Y los más ácidos ahí tenemos los cereales en general, aunque el mijo, por ejemplo, la quinoa, esos son más alcalinos, ¿ya? Si se comen con verdura. Pero en general la mayoría de los cereales van a generar reacciones más ácidas en el cuerpo. ¿Y para qué decir las proteínas? Así que generan reacciones más ácidas, ¿ya? Sobre todo las de origen animal, aunque las vegetales también, no dejan de ser ácidas. Entonces, tengo en mi plato equilibrio, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí voy a mostrar. Y a todo esto, bueno, ahí tenemos dentro de las proteínas leche, huevo y carne. Pero para los consejos que se nos dan ahora, mejor evitar la leche, el huevo y la carne. A menos que el huevo sea de campo, ¿cierto? Y se podría. Probablemente en algunos casos, los niños, qué sé yo. Pero obviamente es un paso que cada uno debe dar en forma progresiva, como dijimos al inicio, ¿ya? Pero evitarlo es lo mejor, sacarlo, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Constructores, podemos solamente usar legumbres y oleaginosas si los comemos bien proporcionados, no va a haber problemas de aminoácidos. ¿Y cómo podemos medirlo? Con la maquinita, ¿ya? Con la resonancia. Nosotros estuvimos en Cuba y vimos a mucha gente vegetariana que no tenía problemas de aminoácidos. Y ellos incluso comen puro arroz y frijoles porque es lo que tienen. Y papa, boniato, no papa, camote. No tenían tan buena salud, tenían muchas proteínas, dije yo, no dije que tenían tan buena salud. O sea, me refiero a que no hay problema de proteína, que es lo que la mayoría de la gente le tiene miedo, a eso me refiero, ¿ya? ¿La leche de cabra, en dónde queda ahí? Sería dentro del producto de origen animal, de las leches, sí. Claro, ¿ya? Entonces, si una persona se va a la dieta equilibrada superior, o sea, sin origen animal, ¿qué va a tener una mejor salud? Pues eso está escrito, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, esto lo hice yo, de esto que aprendí, que lo aprendí cuando se sanó mi tía, que les contaba, que es cómo más o menos llevar un plato. Entonces ahí, para acordarme, yo digo, ya, la fruta voy a evitar mezclarla, por lo tanto, si como fruta el desayuno o la cena, la voy a comer con pan, ¿ya? Si como cena, comeré fruta con pan, si la como el desayuno, bueno, el desayuno, fruta con pan, ojalá pan de Ezequiel, que tiene más nutrientes, ¿ya? Y así no voy a estar pobre de nutrientes. Y aquí con esto, para un plato de almuerzo, por ejemplo, aunque también podría ser un desayuno, sobre todo para quien tiene problemas metabólicos. También podría ser un desayuno con verdura, ¿ya? Y probablemente no va a subir tanto de peso, va a empezar a regular. Entonces hace su platito con ojalá 4 de distinto color. ¿Por qué 4? Porque la sangre necesita hartos tipos de fitoquímicos y eso se ven por colores, ¿ya? Entonces, mientras más colores tiene el plato, más variado está mi nutrición, siempre y cuando mi estómago esté bastante bueno y no me esté generando mucha mezcolanza que me haga mal, porque también eso tiene que verlo cada persona. Pero por lo menos 4 colores, ¿ya? Y también tengo que ver las porciones, porque no porque yo ahora les diga que coman así, se van a hacer así un plato, no, es en el mismo plato, ya en el mismo plato. Entonces, ejemplo, le pongo, por ejemplo, repollo morado, por decir algo. Ya, repollo morado con palta, y le pongo unos tomatitos cherry, un apio, ¿cierto? Zanahoria ya tengo, más de 4 colores. Lo que pueda, lo que tenga a mi mano, ¿cierto? Un poco. Ocupo para el momento y el resto lo guardo para otra comida. Y en mi otro lado puedo hacer una mezcla en un pan de cereales, que es más digerible que por separado, o bien cocinarlos, así cocinarlos en una ollita. Puedo hacer 3 cereales. Quedan bastante ricos si uno les pone leche de coco, o les pone coco rallado, quedan buenos con alguna leche de almendras, puede que muy riquísimo. ¿Ya? Y ahí puedo agregar 2 tipos de proteína.
ya sea que le ponga a mi ensalada, por ejemplo, un poquito de legumbre, o que le ponga una mayonesa, o si es pan, al pan le pongo algo de legumbre, o oleaginosa, no, y voy probando, pero poquita cantidad. Se fijan que es como un semáforo. El verde es libre, así como que puedo comer más. Y ya el amarillo, más precavido, ¿cierto? Un 30% nomás, ojalá. Y como un 20% más o menos de proteína. Ahora hay personas, ojo aquí porque también me pueden preguntar eso, ¿y qué pasa con la dieta cetogénica? Que dicen que 0 carbohidratos, ¿cierto? Y subidas proteínas. Hay personas que por su condición de tanta transgresión, por ignorancia muchas veces, ¿cierto? Se ha comido tanto carbohidrato, incluso entre nosotros mismos, que mejor por un tiempo quitar el carbohidrato, puede ser 15 días, 30 días, y hacer la dieta cetogénica, adaptada, que es vegetariana. Pero no significa que deba vivir así siempre, ¿ya? Porque eso también va a generar acidificación. Entonces hay que tener cuidado ahí, hay que ser criterioso, depende del caso. El que es más tendencia a obesidad, por ejemplo, si yo le quito un tiempo los cereales, no se me va a morir. Pero si yo se los quito ya 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y va a estar a lo mejor delgadito en su forma, pero le van a faltar complejo B, porque el complejo B está en las cáscaras de los cereales. Y el complejo B, la gente que lo anda comprando, ¿cierto? En frasquito, inyectándose la neurobionta. O no tiene masa muscular. Claro, también. O si no come proteína, no tiene masa muscular. El otro extremo, ¿se dan cuenta? Ya, entonces, aquí tenemos, para que se guíen, ¿cómo yo me mido? Con pH. A lo mejor el equilibrio de ella no es el mismo mío. Puede ser que ella necesite, por decir, más verdura que yo, o viceversa. ¿Y cómo lo voy a medir? Con el pH, con las cintitas de pH. ¿Ya? Cintita de pH. Entonces, esa cintita de pH, yo me pongo una gotita de orina y veo, me está dando el 7, que es el neutro, porque va de 0 a 14. Si me da el 7, estoy equilibrando bien. La comida anterior no significa que esté siempre bien, porque eso mide la última comida. Si yo, por ejemplo, comí el desayuno y me lo mido antes del almuerzo, ya el desayuno me equilibré bien. Y así después, al otro día me mido, capaz que me salga ácido. Me cargué mucho las proteínas, me cargué mucho los cereales, o no estoy comiendo suficiente verdura. O mi hija el otro día que se asustó me dijo, mamá, me salió pH 9, la chica. ¿Qué pasa? Que había comido pura fruta y verdura, llevaba como 2 días que no quería comerse las legumbres, que no quería comerse los cereales. Se cargó para el dedo izquierdo. ¿Qué pasa? Que aquel vegetariano extremo, que puro crudismo, si no es necesario, si no está enfermo, también le va a faltar aminoácidos, también le va a faltar azúcares. O sea, por eso que esta propuesta es buena, ¿ya? Ahí tenemos una sábana con todos los tipos de alimentos que podemos usar en este equilibrio. Miren, fíjense, qué variedad tan grande tenemos. Y a veces decimos que no hay suficiente para comer vegetariano, que es muy aburrido. Tenemos muchos colores, ¿se dan cuenta? Formas y colores. Ahí yo saqué, está tapada la parte de la carne, yo la saqué, pero estaba en esa lámina. Bueno, entonces tenemos fundamento bíblico, genético, nutricional y bioquímico. ¿Qué mejor? Entre otros. Microbiológico también, porque también los microorganismos, si le doy más fibra y todo, van a estar equilibrándose, ¿cierto? Ya, entonces, cuando hacemos esta dieta equilibrada superior, estamos aplicando la dieta original descrita en Génesis, más la adicionada en 3.18, ¿cierto?, las plantas. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Esta alimentación va a producir cambios grandes en nuestra mente, cuerpo y espíritu. ¿Y qué es lo que va a hacer? Restaurar genes, tejidos, para hacer nueva criatura, físicamente hablando. Nuestra mente también se restaura, ¿verdad? Y nos va a ayudar considerablemente a estar mucho más inmunizados frente a amenazas, porque dijimos, si estamos en pH equilibrado, ¿va a entrar las pandemias y todas esas cosas fácilmente? No, y si yo además estoy consumiendo ciertos refuerzos como germinados y alimentos más funcionales, que no entramos en esa cosa ahora, pero sí es importante, mejor todavía, ¿ya? Esto además está avalado por la ciencia, para que ustedes vean. Harvard, la Universidad de Harvard, plantea un plato similar a ese, ¿se fijan? Que ahí está. Basado en verduras, frutas, cereales integrales, proteínas. Un poquito menos las proporciones que yo les puse de 30-20, acá hablan de 50%, 25 y 25 en Harvard, ¿ya? Aquí tenemos el plato recomendado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Similar. Que reemplazó la pirámide en 2 de junio del 2011, la pirámide alimenticia antigua, que estaba mucho más cargada de los carbohidratos. ¿Ya? Aquí tenemos el plato que recomendaba la Iglesia Adventista. ¿Se dan cuenta? Muy similar a esto que le estamos hablando. Además de otros consejos prácticos que aparecen alrededor. Y aquí aparece, por ejemplo, un plato de una clínica en Santiago, una de las clínicas así como bien reconocida, la Clínica Las Condes, también pone en su página, yo saqué ese pantallazo de su página,
¿Cómo comer equilibrado? Entre vegetales, frutas, dice, proteínas y carbohidratos. Y aceites y líquidos, recomienda el agua. Bueno, ellos le ponen ahí carne, cosas de alimento de origen animal, porque ellos no conocen la luz de que es mejor dejar la carne, ¿ya? ¿Se dan cuenta que Dios no falla? Bueno, ahí hay un plato así que se ve visualmente muy, muy marcado. Lo puse por eso, ¿ya? Pero uno puede hacer el que uno quiera en casa. No necesariamente todos los vegetales crudos. Hay tiempos del año que hace frío, se pueden hacer hervidos, pero el crudo siempre es más saludable que el cocido, ¿ya? Ahí tenemos, ¿ven? Constructores. ¿Qué es lo que hacen las proteínas? Construir tejido. ¿Qué es lo que hace la azúcar? Darnos energía. ¿Qué es lo que hacen las verduras? Regularnos las funciones, permitir que todas esas reacciones bioquímicas tengan su presencia para poder hacerse bien, ¿ya? Y los alcalinos versus los ácidos. Aquí tenemos otro ejemplo, con una sopita, ¿se dan cuenta? También con bastantes verduras, tienen su hamburguesa ahí de... Hemos hablado de los lípidos, de los buenos lípidos. Los buenos lípidos son los aceites naturales, como el de la palta, la aceituna. Ellos deben estar presentes siempre, deben estar en los platos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos terminando? Son los ejemplos nomás. ¿Ya? Ahí tenemos el último. Esta es la última lámina. Ahí, esa. ¿Qué nos dice el Señor entonces? Que Él es nuestro sanador. Así que no nos olvidemos del primer versículo de Éxodo 15, 26. Deseo que fue una maratón de temas, pero como no son tantos los que vamos a poder compartir, ya que el de domingo es más práctico, ¿ya? Vamos a hacer una elaboración de pan. ¿Qué les parece? ¿Ya? Para aprender y poder hacerlo en casa. Así que ahí va a haber un poquito teórico, pero no como mucho más cortito. ¿Ya? Pues, no sé si tienen si quieren comentar después podemos comentar afuera, no hay problema. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, voy a terminar orando para que podamos aplicarlo. Bendito Padre, te damos gracias, mi Señor, por dejarnos tanto luz para estos tiempos, porque tú quieres hacer cambios, Señor, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Quieres educarnos, Señor, nuestros apetitos. No somos dóciles a veces, Señor, nos cuesta hacernos el tiempo, nos cuesta aprender, pero tú nos puedes abrir la mente, nos puedes dar las ganas, nos puedes cambiar nuestros gustos, tú puedes hacer todo, Señor. En tu Hijo amado hay poder, Señor. Y ese poder debe ser manifestado en nuestras propias vidas para hacer luz verdadera, Señor. Para poder tener un conocimiento para que seamos llamados pueblo sabio, Señor. Nación grande, no para engrandecimiento nuestro, sino para tu honra y tu gloria. Para poder llevar palabra de ayuda a aquel que lo necesita, Señor. Para poder llevar consejo práctico, Señor. Para poder ayudar a la restauración del ser humano, Señor. Para que ese ser humano te conozca a ti, Señor. Para que no muera sin conocerte a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer tus manos, tus pies, tus medios. Subyuga nuestro yo y ayúdanos a someternos a tu voluntad, Padre, en todo sentido de nuestra vida. No merecemos nada de esto, lo rogamos porque eres misericordioso y aún nos das tiempo, Señor. Permite que no desaprovechemos el tiempo que queda, Señor. Y que esa salvación pueda llegar a nuestras propias vidas y ser luces para otros y tener el amor de Jesús en nuestros corazones. Quien dedicó en su ministerio más tiempo a sanar que a predicar, Señor. Ayúdanos a hacer esos medios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.